Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Quinto estaba lejos de su planeta, en el vacío del espacio. Él había creado un nuevo cuerpo y no, simplemente habían ampliado el tamaño de su cuerpo, y luego lo dividió en 4 partes, cada uno de ellos una nave tecno-orgánica de más de 5 kilómetros de largo. Quinto había abandonado la galaxia Pegasus con 2 de sus cuerpos, y estaba a punto de hacerlo con el tercero, pero captó una señal de auxilio Alterans en su camino, y ahora estaba frente a un acorazado Aurora terriblemente dañado, donde dormía una población de unos 200 Alterans que era su tripulación. Quinto sabía quiénes eran estos Alterans, y cuál era esta nave. La expedición Atlantis había colocado el ZPM en Atlantis y la ciudad había reactivado muchas funciones, enviando una señal con su localización para naves Alterans, y una de estas señales la captó esta nave, y ahora respondía con su propia señal, una de auxilio. Quinto iba a ignorar estos Alterans, pero pronto la señal se haría evidente para Atlantis y estos vendrían aquí, pero los Alterans en este acorazado estaban en un estado de vejez avanzada, y los Atlantes no podían ayudarles, ni siquiera los propios Alterans podrían, porque nunca lograron superar su mortalidad más que ascendiendo. Handus, el científico que inventó la máquina del tiempo y otros dispositivos lo intentó, pero falló, así como otros de su especie. Los Alterans habían alcanzado un nivel impresionante en su evolución, y ganado muchas ventajas, como una larga vida, y un cerebro capaz de almacenar una cantidad asombrosa de información que directamente mataría a un humano, pero con esto, tenían el mismo problema que los Asgard, y tratar de modificar su ADN era una locura. Si seguían esa lógica, estos Alterans realmente estaban perdidos, pero en realidad, Quinto tenía 2 métodos para ayudarles. El primero, era completar su experimento de juventud eterna que dio origen a los Wright. Quinto podía lograrlo, incluso sin dejarles la apariencia de peje lagarto con piel de rana y cara de lamprea de los Wright. La segunda opción, era simplemente clonar sus cuerpos y transferir sus conciencias, como hacían los Asgard. Quinto sacudió una imaginaria cabeza, y maldijo a Hermione, porque desde que habló con ese enano gris, su cabeza era un caos, y siempre estaba pensando tonterías, como en este momento que se estaba planteando ayudar a los tipos que eran el origen de los replicadores, y que trataron de eliminarlos, porque no les gustó el resultado de lo que habían creado y maldito Hermione. Maldijo Quinto, mientras transportaba a los Alterans a una bodega de carga y los metía en cápsulas para experimentar con ellos. Solo quiero ver si soy capaz de hacer lo que ellos no pudieron hacer, son mis conejillos de indias, nada más se dijo Quinto a sí mismo. Luego vio el acorazado que estaba para enviar al cementerio de chatarra, y se encogió de hombros, acercándose y empezando a repararle. Mediodía después Quinto borró la base de datos histórica del acorazado Aurora, y actualizó sus sistemas, porque esta era una versión antigua y su motor de hiperpropulsión era demasiado lento, y lo envió al planeta Quinto, luego siguió su camino, abandonando la galaxia Pegasus con su cuarto cuerpo, y dirigiéndose a la galaxia de la Vía Láctea. Quinto tenía cosas que hacer en la galaxia de la Vía Láctea, y también iba allí, porque, aunque su cuerpo era muy poderoso, si alguien usaba algún arma de destrucción masiva o dimensional en su contra, él podría morir, por lo que estas eran medidas de seguridad para él. Para llegar a la galaxia de la Vía Láctea, Quinto podría hacerlo en un par de minutos, pero él decidió poner a prueba el motor de hiperpropulsión Stargate, con lo que en un parpadeo literal, apareció en la órbita de la Tierra, lo que de inmediato encendió todas las alarmas del lugar porque Quinto solo se estaba ocultando a vista de radares y otros medios de rastreo común, y el comando Stargate y otras localizaciones podían verle con claridad. En los últimos días, la expedición Atlantis se había comunicado con la Tierra e informado sobre Quinto y su nueva nave, que se había convertido en el amuleto de los viajeros, por lo que también conocían su nueva apariencia, aunque solo Sela sabía que esto era su nuevo cuerpo. Las alarmas sonaron por todos lados en el comando Stargate, en el área 51, y en algunas bases del MIT, y unos segundos después, Quinto recibió una llamada, por lo que respondió con una señal de vídeo, en las pantallas de la sala de control del SGC, donde estaba el SG-1, y el ahora general O'Neill, que era el comandante del SGC. La imagen que Quinto envió, era de él mismo como nave, no la imagen de su avatar. El equipo de traidores, dijo Quinto con desprecio. ¿Qué quieren? Preguntó Quinto, y Samantha mordió los labios, Daniel pareció incómodo, Teal'c mostró sereno, y el general O'Neill hizo una mueca.
Allí también estaba el que sería el nuevo líder del SG-1, y varios operadores, pero Quinto los ignoró. En este momento, debido a que Quinto no creó a Replicarter, esta no había terminado con el Imperio Goa'uld, y el SGC, que en la línea de tiempo original, debía estarse reformando en este momento, ahora seguía en funcionamiento, y los Goa'uld, aunque en seria decadencia, seguían al mando de la galaxia de la Vía Láctea. Quinto, Carter no es responsable de nada, fui yo quien le ordenó dejarle atrás. Si sirve de algo, viendo cómo han resultado las cosas, me arrepiento de ello. Si pudiera volver al pasado y elegir de nuevo, le traería con nosotros, pero no puedo hacerlo. Si quieres tomar venganza, aquí estoy, la Tierra no es responsable de mis decisiones, dijo el general O'Neill, y levantó la mano para que nadie más hablara. Dicen que no hay remedio para el arrepentimiento, O'Neill. Pero puedo ver que dices la verdad. Aún así, no estoy aquí por ustedes, y sus disculpas ahora me dan igual, aunque es curioso que hables de volver en el tiempo, dijo Quinto y sonrió, pero el SG-1 no lo vio. Señor, no hemos podido hacer nada para bloquear su acceso, informó uno de los operadores. Está descargando toda nuestra base de datos, agregó. Señor, ni siquiera la computadora de Atlantis pudo resistir su hackeo, susurró Samantha. Quinto, ¿qué quieres de nosotros? No tenemos nada de valor aquí, dijo O'Neill. ¿Nada? Entonces tomaré el puesto de avanzada Alterans, dijo Quinto. Quiero decir, que tenemos pocas cosas de valor, ninguna que pueda interesarte, corrigió O'Neill con incomodidad. Quinto se rió. Tiene algo que considero una amenaza para mí, y recientemente han hecho uso de él, por lo que no puedo arriesgarme a dejarlo en sus manos, dijo Quinto. Samantha lució alarmada. Señor, ¿quiere el saltatiempo?, dijo Samantha, al tiempo que el teléfono de la base sonaba. Señor, el saltatiempos ha sido transportado por unas de transporte Asgard, informó un operador. Quinto, el puesto de avanzada Alterans aún cuenta con miles de drones, y podemos usarlos en tu contra, así que devuelve esa cosa a su lugar, ordenó O'Neill. Quinto bufó con desprecio, y el operador recibió otra llamada. Señor, hemos perdido el control de la silla en el puesto de avanzada Alterans, informó el operador. O'Neill, la máquina del tiempo es una amenaza para mí siempre que esté en sus manos. Y si no recuerdo mal, ¿no fue esa la excusa de todos ustedes para traicionarme? Pero no te preocupes, si en un futuro me arrepiento de mi decisión, como tú lo has hecho ahora, quizás vuelva en el tiempo y te regrese este artefacto, dijo Quinto con desprecio. Quinto, ¿aún podemos y qué? Preguntó Quinto con curiosidad, cuando O'Neill no pareció encontrar con qué amenazarlo. ¿Van a llorar hasta que les regrese la máquina del tiempo, Alterans? Agregó. Tenemos algunos misiles bastante grandes, dijo O'Neill de mala gana. Quinto se rió. O'Neill, me causas gracia, por eso les diré que mi presencia en este lugar también les beneficia, pues hay otras dos amenazas para mí en esta galaxia, que también son una amenaza para ustedes, dijo Quinto, y O'Neill levantó una ceja. Una es un arma capaz de borrar toda vida en la galaxia, y otra es el Goa'uld conocido como Anubis, dijo Quinto. Como Replicarter nunca fue creada, los Goa'uld seguían estando presentes en la Vía Láctea, y también Anubis, aunque todavía no se le había ocurrido usar el arma en Dakara. Eres libre de encargarte de Anubis, pero no me sentiría cómodo con que te quedes con un arma capaz de destruir la vida en una galaxia entera, se quejó O'Neill. O'Neill, yo soy un arma capaz de destruir la vida en todo el universo, dijo Quinto poniendo los ojos en blanco. O'Neill parpadeó. Bueno, eso es cierto, y que conste, que no lo he dicho yo, dijo mirando al resto de su equipo. Disculpa, Quinto, si ya tienes lo que buscabas en este lugar, ¿por qué sigues aquí? Preguntó Daniel con sospechas. Recetas de cocina, dijo Quinto. Ya veo, dijo O'Neill. Quinto en realidad estaba colocando algunos dispositivos espías para estar enterado de lo que hacían estos tipos, pues un día podría ocurrírseles algún plan loco para deshacerse de él, y volver a intentar matarlo. Luego de un minuto de silencio, Quinto volvió a desaparecer, y apareció en la órbita de Dakara, para transportar el arma allí y luego desmaterializarla, para aprovechar sus recursos, lo que le tomó unos 5 segundos en los que las naves ATAC que protegían Dakara lo vieron, pero ni siquiera tuvieron tiempo de llamarle antes de que él ya se hubiera marchado, con todos los datos que mantenían almacenados en las computadoras de sus naves, lo que le llevó a encontrar el paradero de Baal. Quinto apareció en uno de los planetas gobernados por el señor del sistema Goa'uld, conocido como Baal. También se suponía que era la base central de este en este momento,
Pero en la fortaleza, en la que supuestamente gobernaba Baal, estaba otro hombre sentado en su trono, y el Goa'uld conocido como Baal hacía reverencias como un humilde sirviente ante este. Baal rendía informes de la situación con los Jafas, que se habían rebelado, y ahora tenían un ejército y también una flota con naves que habían robado a los Goa'uld. Como no había habido intervención de nadie, la rebelión Jaffa estaba creciendo cada día, y eventualmente, los Goa'uld igual caerían, pero Anubis no estaba de acuerdo con esto, y planeaba crear más de sus guerreros Kull para acabar con los Jafas. Los guerreros Kull, que eran una aberración creada por Anubis, eran muy superiores a un Jaffa en combate, porque eran en realidad Goa'uld a los que Anubis les lavó el cerebro, pero esto tenía sus problemas, porque estos guerreros eran muy cortos de inteligencia, y no eran tan versátiles como los Jafas, por lo que ni siquiera Anubis se había deshecho de todos sus Jafas en este momento. Quinto estuvo estudiando a Anubis por media hora, antes de transportar a este a su puente de mando y encerrarlo en un escudo, para convertir su actual cuerpo en cenizas y dejar expuesto al verdadero Anubis, que era una existencia de energía extraña, algo entre la ascensión, y un ser de energía. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a capturarme? Reprendió Anubis mirando a todos lados en busca de su captor. Quinto empezó a estudiar el cuerpo de Anubis. Anubis era una amenaza para él, porque en teoría era un ser inmortal al que ninguna arma podría afectarle. Él sería una valiosa pieza de experimentación para él. En cuanto a qué sucedería ahora que él había capturado a Anubis para convertirlo en su conejillo de indias, a Quinto no le interesaba, aunque dejó algunos artefactos espías para Baal, porque sabía que este Goa'uld en algún momento daría con la tecnología de viajes temporales, lo que sería un problema para él y por eso pensaba vigilarlo, para ver cómo llegó a ese punto y encargarse a eso también. En cuanto a Anubis, en sus manos era completamente indefenso, porque Anubis no podía usar habilidades de ascendido, si lo hacía, los ascendidos se encargarían de él por Quinto, por lo que podía estudiarlo con total calma. Con sus objetivos cumplidos, Quinto buscó un planeta en los bordes de la galaxia y lo tomó como suyo, porque estaba deshabitado y tenía grandes recursos. El planeta no era habitable, y no tenía Stargate, por lo que sería un lugar ideal, para concentrarse en Anubis. Y un par de días después, en el planeta Quinto, el acorazado Aurora que Quinto había reparado y actualizado llegó al lugar y los dos acorazados Auroras de los viajeros, lo recibieron con los escudos en alto, porque era una nave desconocida. Sin embargo, cuando salió del hiperespacio a 1.000.000 de kilómetros del planeta, los viajeros se dieron de cuenta de que el acorazado estaba vacío, y de inmediato lo unieron a su flota, y empezaron a modificarlo para agregar más cañones, mientras iban al templo a agradecer el regalo, y un tercer capitán fue nombrado. Una semana después los científicos de los viajeros habían terminado su arma anti-Wraith, y volvieron a Atlantis con un humor de perros, tras permanecer casi 2 semanas rompiéndose la cabeza para diseñar lo que ellos consideraban un arma obsoleta. Los misiles nucleares tenían un gran impacto destructivo, pero eran casi inútiles contra escudos. En la Tierra, 2 cabezas nucleares mejoradas con Naquadah, fueron empleadas contra 2 naves Attack Goa'uld, y aunque eran naves de la antigua generación de Attack que no estaban mejorados, los escudos resistieron sin problemas, aunque en la actualidad, tales escudos se considerarían de papel. Los escudos personales también mostraban una resistencia impresionante contra armas de proyectil, por lo que para los científicos viajeros, diseñar un misil nuclear era una pérdida de tiempo, cuando podrían estar investigando la tecnología Alterans, pero lamentablemente para ellos, vivían bajo el dominio Wraith, y cualquier cosa que implicara una ventaja sobre los Wraith, tendría absoluta prioridad y no habría discusión posible. Navik saludó la doctora Weir al ver llegar al grupo de científicos de los viajeros. Me alegro de verles, estábamos preocupados por ustedes, sus fuerzas de seguridad solo nos decían que trabajaban en un proyecto secreto, agregó después de que Navik asintió. Doctora Weir, también me alegro de volver a ver Atlantis, la RIM nos ha reclutado para crear un arma, que piensa es lo que necesitamos para ganar la guerra contra los Wraith, por lo que no hemos tenido más opción que trabajar en este proyecto, el 80% de nuestro equipo técnico, ahora está construyendo estas armas, explicó Navik. ¿Un arma que puede destruir a los Wraith? ¿Han encontrado algún puesto de avanzada Alterans? Preguntó Kai acercándose con emoción. Los científicos de los viajeros le miraron de forma extraña. ¿Qué? Preguntó Kai. Esta arma estaba en sus manos, ustedes la llaman misil, aunque es una bomba autopropulsada, no entiendo su manía de llamar las cosas por nombres absurdos, se quejó Navik.
Los miembros de la expedición Atlantis se quedaron aturdidos al escuchar que el arma definitiva contra los Wright era un misil. Tiene sentido, ya que los Wright no usan escudos, y si es un misil nuclear, un solo impacto puede destruir una nave colmena. Pero los misiles son demasiado lentos y el coronel Caldwell informó que el Dédalo solo tuvo éxito, porque atacó a enemigos que no podían defenderse, dijo Zelenka. Sus bombas propulsadas son muy lentas, las nuestras alcanzan una velocidad de 50.000 km por hora, reto a cualquier dardo Wright a querer interceptarlas o siquiera poder mirarlas, dijo Mila dando un paso al frente y mirando a los atlantes con desprecio. ¿Qué usaron para la propulsión? Preguntó Kai con un leve tartamudeo de asombro. Mila lo miró con desprecio, era evidente que no iba a decirle nada, porque aunque un escudo podía parar un misil con facilidad, y eran armas extremadamente caras de usar, si eran un arma temible si no tenías un escudo para protegerte. ¿Dónde están los datos de la investigación del proyecto Arturo? ¿Destruiste el planeta y arruinaste nuestra investigación? Preguntó Mila, y Kai apretó los dientes. Niña, eres demasiado engreída, aunque tus conocimientos en cuanto a tecnología alterans no es ni la mitad que los míos, reprendió Kai. Hemos desarmado el prototipo, y lo trajimos a Atlantis para asegurarlo, y ya tenemos planos detallados y Dr. Kai guía a nuestros aliados hasta su laboratorio, estoy segura que querrán ver sus progresos. También hemos tenido algunos progresos con la base de datos. Ahora debo retirarme, debo informar a la Tierra de este desarrollo de los acontecimientos, dijo la doctora Weir. No somos aliados, somos colaboradores, corrigió Navik antes de que la doctora Weir se retirara, y ésta se rió. ¿Hay algún informe sobre los Wright? Preguntó Navik a Zelenka una vez se fue la doctora Weir. Nuestros sensores profundos no han detectado más naves colmenas reuniéndose o en camino a Atlantis, dijo Zelenka. Entiendo, dijo Navik. Esto es sospechoso, creemos que son conscientes de los sensores de Atlantis y están reuniéndose fuera de su alcance para un ataque masivo, pues ya deben de haber superado su punto débil anterior, cambiando la ubicación de sus puentes de mando a ubicaciones al azar, por lo que su siguiente movimiento debería ser atacarnos con una fuerza aún mayor de naves, dijo Navik. ¿Y ustedes esperan que hagan eso, para probar su nueva arma?, dijo el mayor Shepard. Navik asintió, y fue con el equipo que planeaba investigar la base de datos de Atlantis. Y el tiempo siguió pasando, y los Wright no daban la cara. Aún así, la expedición Atlantis y los viajeros siguieron buscando pistas de ellos, porque sospechaban que se estaban reuniendo y donde se reunían los Wright, habría gente siendo atacada, por lo que siguieron explorando mundos. En estas exploraciones, se encontraron con Ronon Dex, un antiguo soldado cuyo mundo fue destruido por los Wright, pero él fue dejado ir como presa en un deporte Wright que consistía en cazar humanos. Ronon Dex no había visto a los Wright en un par de semanas, lo que confirmaba que los Wright planeaban algo grande. La expedición Atlantis le quitó un rastreador Wright a Ronon Dex, y al saber que ellos eran los responsables de espantar a los Wright y que estos vendrían a atacar Atlantis, Ronon Dex se unió a ellos para tomar venganza contra los Wright. Y un mes después, los Wright seguían desaparecidos de la galaxia Pegasus, y ya se había extendido el rumor de que los atlantes y los viajeros los habían derrotado y se estaban escondiendo. A Quinto no le interesaba esto, porque él ya sabía que los Wright no se escondían, sino que estaba reuniendo sus fuerzas para un ataque definitivo, en contra de Atlantis. Ellos no pensaron en la rendición ni por un segundo, de hecho, estaban planeando otro ataque, y su derrota solo sirvió para unirles más, porque necesitaban más fuerza y ya habían sido víctimas de 2 emboscadas. Por otro lado, la expedición Atlantis dio con algo que llamó la atención de Quinto, una reina Wright adolescente que vivía con un humano y lo llamaba padre. La reina Wright se llamaba Elia, y a ella no le gustaba ser un Wright, porque tenía que comer humanos y de hecho ya había estado alimentándose de humanos en secreto, para no hacerlo de su padre. El equipo de Atlantis se había interesado en ella, primero por un suero que se suponía evitaba que se alimentara, y que por supuesto era falso, y luego porque Elia estaba dispuesta a someterse a los experimentos del Dr. Beckett, que pretendía usar un retrovirus en el que estaba trabajando y que se basaba en un insecto que se creía era el origen de los Wright. Quinto movió uno de sus drones tecnoorgánicos al lugar, y apareció frente a Elia, que sostenía una jeringa con el retrovirus en sus manos, y parecía decidida a inyectársela. Elia lo miró y chilló dejando caer la jeringa. Joy, dijo Elia asustada, pero Quinto levantó la mano y se agachó para recoger la jeringa y devolverla a su lugar.
Tranquila, he puesto un campo de fuerza en este lugar, nadie escuchará nada de lo que digas o diga, dijo Quinto. ¿No eres del grupo del Dr. Beckett? Preguntó ella con aprensión. Quinto negó con la cabeza. Mi nombre es Quinto, y soy un dios. Te he estado observando, y al ver que ibas a hacer una tontería he decidido salvarte, y ayudarte, dijo Quinto, y señaló la jeringa. Eso está incompleto, no te servirá para convertirte en humano, sino que te convertirá en algo peor que un White, sin conciencia alguna, por lo que atacarás a cualquiera que se cruce en tu camino, explicó Quinto, y ella se echó a llorar. No quiero ser esto. No quiero alimentarme de los humanos. Se quejó. Quiero ser humana, dijo al final. Luego de unos segundos, cuando ella se calmó, Quinto asintió. Yo puedo convertirte en una humana. Y si dejas que los Atlantes estudien tu caso, ellos también pueden hacerlo, aunque pasarás algo de hambre, hasta que encuentren la forma de hacerlo, explicó Quinto, y materializó una jeringa. Esto te convertirá en una humana, sin ninguna consecuencia para ti, dijo Quinto, y a ella se le iluminaron los ojos. Ella realmente era muy inocente y ni siquiera había dudado de las palabras de Quinto, que retiró la jeringa antes de que ella pudiera tomarla. Tengo algunas condiciones para darte esto, dijo Quinto, y fue entonces cuando ella lo miró con cautela y dio un paso atrás. Quinto sonrió. Tranquila, mis condiciones no te causarán ningún mal, dijo Quinto, y retrocedió un par de pasos, para indicarle a ella que era su decisión aceptar o no. Elías mordió los labios con aprensión, pero después de unos segundos, pareció dispuesta a escuchar. Quinto asintió. Mi condición es que decidas si en verdad quieres ser una humana, dijo Quinto, y ella no pareció entender. Ella, las decisiones se toman con cabeza fría, y tú ahora solo eres una niña asustada, con hambre y con mucho miedo e ignorancia. No sabes nada de los tuyos, y estás aterrorizada de ellos. No, conozco al otro Wright, he estado en su mente, dijo ella. No, conoces a un soldado Wright. Él fue creado para defender y matar, no conoce otra cosa que no sea servir. Si lo intentaras, él te obedecería sin dudar, e incluso si le ordenas morir, lo haría, porque eres una reina Wright, explicó Quinto, pero luego negó con la cabeza. Este no es el punto, dijo Quinto extendiendo su mano. Ella, aliméntate de mí, primero debes calmar tu hambre por completo, antes de hacer nada más, ordenó Quinto. No. Chilló ella horrorizada, pero su hambre no la dejó retroceder. Quinto se rió. Ella, soy un dios, alimentarte no es nada para mi cuerpo, y este ni siquiera es mi cuerpo real, dijo Quinto, y otros 10 avatares tecno-orgánicos aparecieron en el lugar, lo que hizo que ella abriera mucho los ojos. Ahora adelante, dijo Quinto tendiéndole la mano con todos sus avatares. Y 4 horas después ella salió de la cabaña, para encontrarse con el grupo de Shepard, su padre y el Dr. Beckett, que retrocedieron asustados al verla. Ella sonrió. Los humanos son criaturas tan pequeñas, no me extraña que los míos los vean como poco más que comida, dijo ella, y negó con la cabeza mientras el Dr. Beckett la miraba conmocionado. No, Dr. Beckett, no he tomado su suero, solo me he alimentado hasta saciar mi hambre por completo, y también me han sido dados todos los conocimientos de mi especie, su sociedad, y forma de vida, explicó ella, que ahora lucía la piel azulada, ojos amarillos, y su cabello negro había crecido largo, lacio, y extremadamente saludable y liso, aunque aún llevaba la ropa de campesina que llevaba antes y tampoco había crecido porque ella seguía siendo una adolescente. Kai chilló y todos voltearon a ver qué le pasaba, levantando sus armas al momento de ver hacia la linde del bosque. No disparen. Ordenó ella y contra su voluntad, Shepard, Telia, y Ronondex, que ahora formaba parte del equipo, bajaron sus armas mientras el soldado Wright caminaba al lado de ella. No es una amenaza, solo hará lo que yo le diga, y solo se alimentará si yo se lo digo, incluso morirá si se lo ordeno, solo es un soldado, explicó ella, y retiró su supresión psíquica del equipo, que apretaron los dientes. Elia, ¿qué sucede?, preguntó el padre de Elia con expresión temerosa, pero aún así se acercó. No creo que eso sea buena idea, advirtió Shepard echándose hacia atrás, pero el hombre siguió avanzando. Padre, ¿aún confías en mí?, preguntó ella levantando la mano y colocándola sobre el pecho de su padre. No. Reprendió Shepard, pero el hombre se interpuso entre las armas y Elia.
Siempre he confiado en ti, eres mi hija, dijo el hombre, y Elia asintió mientras sonreía, y su padre, que lucía como un hombre mayor, a pesar de no llegar aún a los 40, se estremeció, lo que hizo hacer varias muecas al equipo de Shepard, que ya se preparaban a huir, porque el poder psíquico de Elia no les dejaba actuar contra ella. Cuando el equipo de Shepard se preparaba a huir, Shepard trató de arrastrar al Dr. Beckett, que miraba asombrado a Elia y a su padre. No, esperen, miren, dijo el Dr. Beckett, señalando al padre de Elia, que de verse como un anciano, estaba rejuveneciendo a simple vista. El equipo también lo miró, y dejaron de intentar huir al comprender que Elia no pretendía alimentarse de ellos. Un minuto después, el padre de Elia lucía como un hombre joven en sus 20 años, por lo que el equipo de Shepard y el Dr. Beckett estaban asombrados. Padre, nunca más me alimentaré de los humanos, pero no voy a convertirme en una humana, dijo Elia y miró al cielo. Quiero vivir entre las estrellas, no atada al suelo. Quiero ser libre de las pequeñas cosas. No quiero renunciar a mí misma, pero ahora también entiendo. Padre, lo que haré a partir de ahora, es algo demasiado peligroso para que vengas conmigo, espérame con los humanos, dijo Elia, mientras el sonido de un dardo Wright se escuchaba a lo lejos. El equipo de Shepard corrió a esconderse entre los árboles, pero el dardo Wright pasó, y solo se llevó a Elia y al soldado Wright. ¿Qué demonios ha pasado aquí con exactitud? Preguntó el mayor Shepard al Dr. Beckett, pero este se encogió de hombros y miró al cielo sin entender nada. Y 3 días después, los atlantes localizaron a los Wright, porque estos entraron en sus sensores de largo alcance, y estos fueron configurados para alertar cuando los Wright fueran avistados. Los Wright llegarían en 2 semanas, pues la velocidad de sus naves en el hiperespacio había aumentado al doble. Así que estos datos no son seguros, dijo la doctora Weir, que estaba reunida con sus jefes científicos, su personal militar y aliados de los viajeros. Su velocidad ha cambiado, no sabemos si también han logrado mejorar su tiempo de estancia en el hiperespacio, dijo Kai, y Mila apoyó. Los Wright no son tontos. Ya les emboscamos una vez, nadie forma, ellos no volverán a dar 2 coordenadas de llegada. Si su tiempo en el hiperespacio no cambia, a lo sumo obtendremos una zona aproximada de espera, intervino Larrin, y Shepard, Katana, Caldwell y Dillon estuvieron de acuerdo, porque los Wright ya habían demostrado su ingenio y determinación en todas las batallas que tuvieron, y de no tener ventajas tácticas muy superiores, no hubiesen obtenido ninguna victoria fácil. Podemos darles 500 bombas autopropulsadas para su nave Dédalo, pero según nuestros estudios de su escudo, el ZPM estaría mejor aprovechado en nuestros acorazados clase Aurora, pues sus escudos son más potentes, y con el ZPM, los escudos resistirán por mucho más tiempo, pues no usaremos armas de plasma, solo bomba propulsadas, explicó Katana. Los escudos Alteran son mejores que los Asgard, en especial los de los acorazados al ser alimentados por un ZPM, pues fueron creados para resistir las flotas Wright, confirmó Kai. Disponemos de 4 ZPM a punto de agotarse, pero podrían mantener un escudo a toda potencia por al menos 1 minuto o 2, considerando la cantidad de enemigos actuales. Estamos dispuestos a cederle 2 al Dédalo para una emergencia en esta batalla, aunque deberían quedarse en la retaguardia, con nuestro último acorazado Aurora, que tampoco dispondrá de un ZPM, propuso Larrin. ¿Por qué no los 4? Preguntó Shepard. Además, si les prestamos nuestro ZPM, ¿por qué dejarían uno de sus acorazados atrás? ¿No piensan usar el suyo? Agregó. Recientemente un tercer acorazado Aurora llegó a nuestro planeta, y como no tenía tripulación, lo hemos reclamado, explicó Larrin, y los atlantes parpadearon. Recuérdenme enviar mis maldiciones al comando SGC, luego gruñó Kai. Se lo merecen, dijo Mila con satisfacción, y sostuvo su collar con forma de nave. Volviendo al tema, tenemos quizás a toda la flota Wright restante atacándonos. Es posible que ni siquiera los escudos reforzados por los ZPM puedan resistir los ataques de esta flota, y para atacar debemos acercarnos, pues aunque las bombas autopropulsadas son rápidas, a una distancia mayor, aún les da tiempo a los Wright de establecer contramedidas efectivas. 14 kilómetros es la distancia que calculamos que las bombas autopropulsadas serán efectivas al 100%. Cada 14 kilómetros más, la efectividad se reducirá de forma exponencial, explicó Navik. Recorrer esa distancia, le tomará 1 segundo a las bombas propulsadas, dijo Mila con orgullo. Esa es por lo menos 14 veces la distancia efectiva de un cañón de plasma, dijo Caldwell con asombro.
Tonterías, la distancia efectiva de un cañón de plasma, son unos 100 metros, tendrías que estar sobre la nave White para no fallar, si ellos despliegan sus dardos. No interceptan los disparos de los cañones de plasma porque sus naves pueden resistirlos sin mayores problemas, solo lo hacen si es algo vital. Ellos interceptan las bombas autopropulsadas porque pueden destruir sus naves en un solo impacto, explicó Larrin. Es una gran distancia, pero considerando el número de la flota Wright, no importará, porque con tal cantidad de naves, en la flota Wright, nos veremos abrumados por el fuego enemigo por todos lados, dijo Katana. 40 naves colmenas y más de 200 cruceros. Ellos en verdad vienen con todo, por eso debemos ganar esta batalla, los Wright no se recuperarán, y aunque logren huir, serán ellos los que se escondan con miedo en un futuro, dijo Navik, y los viajeros asintieron. También estamos arriesgando mucho en esta batalla, dijo Navik con pesar, y la doctora Weir lo miró sin entender. Las bombas propulsadas son extremadamente costosas de producir. El naquadah que usamos en ellas podría alimentar nuestra ciudad por miles de años, y una flota entera por decenas de años. También es un material de construcción y producción muy valioso, la simple roca mezclada con naquadah puede durar por millones de años, e incluso usar en tecnología moderna, también es el único superconductor a temperatura ambiente del que disponemos en cantidad suficiente para ser un material básico. Esas bombas autopropulsadas nos han costado los recursos almacenados para crear una flota de naves, se quejó Mila y miró a la doctora Weir con los ojos entrecerrados. Los representantes de la expedición Atlantis lucieron incómodos. En verdad no tenemos naquadah. En nuestra galaxia también hay una especie hostil, y tienen miles de naves y millones de tropas. La Tierra también fue habitada por los antiguos, y su material de construcción favorito era el naquadah, no dejaron ni rastro de él en nuestro planeta. El naquadah que podemos extraer es muy poco. Miren el Dédalo, es nuestra nave más avanzada y es una chatarra, si tuviéramos naquadah, nuestro medio de defensa más avanzado no se vería así, se quejó Mkai. El Dédalo. Es actualmente la nave más rápida de nuestras dos galaxias, gruñó Caldwell. Estoy seguro de que nuestros enemigos se rendirán al escuchar eso, replicó Mkai con desprecio. Silencio. Ordenó la doctora Weir y miró a Larrin. Larrin, en nuestra galaxia, el naquadah es un material abundante, pero en verdad no disponemos de él. Los Goa'uld son un enemigo terrible, al que no tenemos medios para enfrentarnos de momento, explicó la doctora Weir. He estado hablando con el Dr. Zelenka sobre los Goa'uld, intervino Navik. En especial sobre sus capacidades de combate. Según me dijo, en una misión reciente, el grupo de grandes traidores derribó una de sus naves madres empleando un dron antiguo y un transporte ligero, dijo Navik, y los viajeros presentes parpadearon, y miraron a los atlantes. El Dédalo no dispone de un sistema para emplear drones antiguos, pero sí ha sucedido, y lo hemos estudiado, pero ese ataque dependió de la sorpresa. Los Goa'uld disponen de cazas, y naves de asalto que son muy rápidas, si intentamos atacar sus flotas con Jumpers, terminará en desastre para nosotros, explicó la doctora Weir con calma. Lo tengo presente, pero nuestros acorazados Aurora, no son transportes ligeros, y también pueden emplear sondas. Si una sola sonda puede destruir una nave Goa'uld pesada, tenemos miles de ellas, y supongo que ustedes tendrán alguna reserva, para que podamos compartir los esfuerzos de guerra, dijo Navik, y la expedición Atlantis le miraron con sorpresa. ¿Planean llevar a un acorazado Aurora a la Vía Láctea? Eso sería genial, dijo Mkai con emoción, pero luego negó con la cabeza. Asumiendo que no descarguemos todo el ZPM en estas batallas, el hiperpropulsor de los acorazados Aurora es demasiado lento, le tomaría años llegar a nuestra galaxia, agregó negando con la cabeza. Navik miró a Mila. Creemos que podemos adaptar el hiperpropulsor de la réplica de Atlantis a nuestro acorazado, y con el ZPM apoyándolo, solo nos tomaría unos días llegar a su galaxia, explicó Mila. La expedición Atlantis se emocionó, pues los Goa'uld amenazaban la Tierra en todo momento, y limitaba los recursos que podían obtener, siempre temiendo un ataque Goa'uld. Eso requeriría conversaciones diplomáticas, y por supuesto, que sobrevivamos a esta batalla, pero sin duda sería beneficioso para ambas partes, dijo la doctora Weir, trayendo de nuevo el tema de la batalla que pronto tendría lugar, por lo que todos se centraron en el plan de batalla, y en si iban o no a enfrentarse a los Wright cuando dieran su primera pausa en su camino hacia Atlantis. Y un día después, 3 acorazados Aurora y el Dédalo esperaban a que los Wright salieran del hiperespacio en la zona prevista para ello.
Una ventana hiperespacial se abre, a 2 millones de kilómetros de nosotros, dijo Larrin negando con la cabeza. No dejarán que volvamos a emboscarles, dijo Katana, y Caldwell y el otro capitán de la Aurora 3 asintieron. Avancemos, no vamos a retrasar esto, dijo Larrin. Valoren cada bomba autopropulsada, agregó, para que nadie fuera a disparar a lo loco. Nos están llamando, dijo Katana un minuto después, con algo de asombro. Puedo verlo, dijo Caldwell con sorpresa, porque los White solo les habían atacado antes, y nunca intentaron pedir una rendición ni nada parecido. Larrin abrió la comunicación, y eran 10 señales de vídeo, que mostraban 10 pantallas, cada una de ellas ocupada por una reina White sentada en un trono y escoltada por 2 ingenieros White. Humanos, no habrá sorpresas esta vez, ríndanse y entreguen Atlantis, y estamos dispuestos a dejarles ir, propuso un ingeniero después de mirar a su reina, que al parecer no pensaba hablarles. Entonces podrán llegar a la Tierra, ¿se puede saber cómo nos beneficiaría eso? Preguntó Caldwell, pero el White lo ignoró, y miró a Larrin. No volveremos a esta galaxia, dijo el White, y Caldwell entendió que el trato no era con los atlantes, sino con los viajeros. Los White habían entendido que eran ellos la causa de sus sucesivas derrotas. Mientras sigan alimentándose de humanos, serán nuestros enemigos, no dejaremos que lleven el terror a otros lugares, los mataremos a todos en este lugar. Sentenció Larrin con ira, sin siquiera plantearse la opción de negociar. Humanos, miren sus números, y miren los nuestros. Nosotros siempre estaremos aquí, y aunque ustedes por alguna casualidad ganaran, los nuestros regresarán en números aún mayores, dijo el White con tono despreciativo, pero Larrin se rió, y lo miró con desprecio. Sabemos de su derrota a manos de los Asurans, y sabemos que esta flota es todo lo que les queda, pues hemos destruido una tercera parte de sus naves colmena. Ahora solo debemos destruirles a ustedes, y todo acabará. Luego serán cazados como los animales que son, gruñó Larrin. ¿Ella? Preguntó Shepard, antes de que el White respondiera, porque una de las reinas era 2 cabezas más pequeña que las otras 9, y sin duda era ella, aunque ya no vestía harapos, sino un traje White. Shepard saludó a ella con indiferencia, y las demás reinas la miraron. Los míos creen que ustedes son criaturas patéticas y débiles, ya es un asunto serio que los ingenieros se rebajen a hablarles, que yo lo haga es algo escandaloso, explicó ella con indiferencia. Ah, bueno, estos débiles están a punto de patearles el trasero, dijo Shepard mirándoles amenazador. ¿Elia también eres nuestro enemigo? Preguntó Shepard, y Elia asintió. Los míos no les consideran una amenaza, y creen que solo han ganado hasta ahora por casualidad. También sabemos que poseen ZPM, pero ya se han enfrentado a esa clase de poder antes, sus naves no aguantarán nuestro fuego combinado, explicó Elia. Elia, antes dijiste que no te alimentarías más de los humanos, gruñó Shepard. Elia asintió. Y lo mantengo, alimentarse de los humanos, nos hace débiles, por eso me fue fácil matar a la antigua reina de esta colmena, después de que se negara a obedecerme, explicó Elia. Pero eso es solo mi palabra, y esta es mi gente, por muy cabezadura que sean, debo apoyarles. Pero te aseguro que ninguno de los que me obedecen, se alimentará de tu gente una vez ganemos esta batalla, prometió Elia. Elia, eres muy amable, dime en qué colmena estás, para demostrarte que los nuestros también podemos ser amables, dijo Shepard con una sonrisa llena de dientes y un tono que prometía una muerte rápida. Elia se rió en respuesta, sin decir más. Shepard apretó los dientes. Entonces parece que no tenemos nada más que hablar, dijo Larrin. Eso parece, dijo Elia, volviendo a su expresión indiferente. La comunicación se cortó, y las naves White empezaron a adoptar una formación de batalla con 20 cruceros White al frente en solitario, y detrás a unas decenas de kilómetros una nave colmena escoltada por 4 cruceros en línea con la misma formación que se repetía 4 veces. Detrás volvían a dejar espacio. Las naves colmenas también desplegaron decenas de miles de dardos, y miles de ellos cubrían los cruceros del frente. Era evidente que los White no querían ser víctimas de un ataque de misiles. Ellos temen más emboscadas, no volverán a atacarnos en conjunto, dijo Katana con una gran sonrisa, que los demás imitaron, porque justo lo que temían era que los White les atacaran todos al mismo tiempo. Ellos van a abandonar esa formación y vendrán con todo, una vez usemos las bombas autopropulsadas, dijo Larrin. Entonces hagamos que nuestro primer ataque les duela, dijo Caldwell. Preparen los misiles viajeros, ordenó a su tripulación.
Los 3 acorazados podían disparar 4 misiles a la vez, lo que eran 12, y el Dédalo podía disparar 2, por lo que si atacaban con todos podrían derribar 18 cruceros. La ventaja de un disparo una nave era demasiado. Y las flotas empezaron a dispararse cuando estaban a 500 kilómetros. El Dédalo y el segundo acorazado se ocultaron detrás de los acorazados Aurora que contaban con ZPM, y que también dispararon, pero sin emplear toda su potencia de fuego, solo lo normal, pues su estrategia en esta batalla era maximizar los escudos. Los escudos resisten sin problemas, informó Katana, porque los 20 cruceros del frente no eran los únicos que disparaban, el plasma de 3 filas más allá también les estaba llegando, aunque su potencia no era igual, esta aumentaba a medida que avanzaban. Los acorazados concentraron el fuego en un crucero White, que a pesar del daño no abandonó la batalla. Las reinas White eran despiadadas y brutales con aquellos que servían bajo su mando y ningún macho había osado rebelarse nunca. Si las reinas les enviaban a morir, entonces morirían. La distancia de la batalla se redujo gradualmente y el crucero que recibía el fuego combinado de los 2 acorazados, explotó cuando estaba a 50 kilómetros. Y empiecen el ataque, ordenó Larrin cuando estaban a 14 kilómetros de la primera línea de ataque White, conformada por 20 cruceros. En este momento, toda la flota White estaba disparando y aunque la mitad de la flota White se mantenía a 200 kilómetros, los escudos de los acorazados estaban disminuyendo de forma lenta pero segura, por lo que era vital aliviar la presión del frente, y quitarse 20 naves de encima era un gran alivio. Los misiles fueron desplegados, 2 del Dédalo y 12 de los 3 acorazados. La ventaja de usar misiles era que los blancos podían ser fijados desde ángulos imposibles, por lo que el Dédalo y el Aurora 3 podían mantenerse detrás del Aurora 1 y 2, y aún así disparar sus misiles con eficiencia. Los misiles fueron desplegados y una vez alineados con sus blancos, explotaron con una luz que les convirtió en un destello, y un segundo después, 18 cruceros White explotaban de forma catastrófica. Solo fue contar hasta 1, y los cruceros explotaron. Como previeron los científicos, los White no pudieron hacer nada contra la velocidad de los misiles creados por los viajeros. Causan un desastre en los sensores, con tanta interferencia, va a ser difícil fijar los blancos, advirtió Caldwell. Ellos también tendrán el mismo problema, dijo Larrin, viendo que los disparos de la flota White se dispersaban por todos lados. Con las explosiones al frente, ellos no los veían, y sus sensores no les localizaban, los misiles eran demasiado escandalosos. 3 segundos después, el último crucero fue destruido por otro misil que disparó el Dédalo, y 10 segundos después, pudieron ver a la flota White a simple vista, y algo de detección en los sensores. Ellos ya entendieron cuál es nuestro plan, dijo Katana con tono alarmado, al ver que los White se apresuraban a abandonar sus posiciones, retrocediendo y avanzando según lo necesitaban, para empezar a dar forma a su nueva formación. Los cruceros eran los que se movían más rápido y dejaron la escolta de las naves colmenas. Es claro que intentan rodearnos y atacar todos al mismo tiempo, dijo Katana. Rodearán a sus madres, dijo Larrin. Katana, tú a la izquierda con el Dédalo, yo a la derecha con el Aurora 3, ordenó Larrin. La táctica White era rápida, pero con esta contramedida, los White tenían que separar su flota y eso significaba que la potencia de fuego para colapsar el escudo respaldado por los ZPM, sería de la mitad. Vienen dardos, dijo Caldwell, porque mientras se organizaban, los White no dudaron y enviaron a la mitad de sus dardos al frente, que eran decenas de miles, y no estaban apuntando a las naves del frente, pues estaban descendiendo para atacar desde abajo. Ellos saben que solo tenemos 2 ZPM, por eso planean destruir al Aurora 3, y al Dédalo con dardos, dijo Katana con una sonrisa. Dédalo, Aurora 3, no se descuiden, dijo Larrin y ambos capitanes asintieron. Preparados para activar el ZPM para emergencias, ordenó Caldwell. Los dardos llegaron en un par de minutos, y se lanzaron sin dudar, adquiriendo velocidad balística. El Dédalo y el Aurora 3, no se movieron de sus posiciones, pues si lo hacían, quedarían expuestos al fuego del resto de la flota White, y recibieron la oleada de dardos, que empezó a impactar contra sus escudos, pero cuando llevaban unos 20.000 dardos explotados en menos de un minuto, los dardos restantes disminuyeron la velocidad, cambiaron su dirección y volvieron a la flota White. La flota aliada vitoreó, y Caldwell ordenó desactivar el ZPM de emergencia, diciendo que aún le quedaba un minuto de escudo de emergencia y un segundo ZPM de repuesto. El Aurora 3 estaba en condiciones similares.
Bien, eso les dará en qué pensar, dijo Larrin, disparando 4 misiles a una distancia de 28 kilómetros. 2 de los misiles fueron interceptados, pero 2 cruceros Wright fueron destruidos. Es una pérdida aceptable, gruñó Larrin, porque el fuego Wright se había potenciado al estar todos juntos y debían empezar a deshacerse de los enemigos, antes de que sus escudos empezaran a fallar. Con la orden de Larrin, los demás también dispararon, y otros 6 cruceros fueron destruidos. Las explosiones bloqueaban los sensores por unos segundos, pero estaban demasiado cerca para que eso les afectara, porque las computadoras de las naves ya tenían coordenadas y solo debían disparar hacia ellas. Mierda, esto es demasiado, los escudos no van a resistir, dijo Katana. Larrin apretó los dientes. Dédalo, Aurora 3, activen sus ZPM y avancen, luego pueden retirarse, ordenó Larrin. 3 minutos, dijo Caldwell, saliendo de detrás de la Aurora 2 y moviéndose hacia la flota Wright. El Dédalo era una nave 10 veces más pequeña que una nave Wright, ya fuera una colmena o un crucero, y mucho más rápida, por lo que se puso a distancia óptima de tiro al momento y desplegó misiles uno detrás de otro, una carga cada 5 segundos, lo que significaba que en un minuto desplegó 24 misiles, que fueron 24 blancos perfectos, y 24 naves Wright que ya no podrían disparar, porque fueron destruidas, entre ellas una colmena. Los acorazados Aurora también hicieron su descuento, pero al ser más lentas, los Wright maniobraban y no les dejaban alcanzar su distancia de tiro óptima, por lo que más de la mitad de sus misiles fueron interceptados. Aún así 60 naves Wright fueron destruidas, 5 de ellas naves colmenas. La batalla solo se volvió más encarnizada, y otro minuto después los Wright ya habían perdido la mitad de su flota, pero el fuego había sido demasiado y el Dédalo se estaba retirando con daños graves, mientras Larrin y Katana cubrían al tercer acorazado, que perdió el respaldo de su ZPM, y era menos eficaz que el Dédalo en darse a la fuga. Déjenlo, avancen y sigan atacando. No los dejen con vida. Gruñó el capitán de la Aurora 3 porque sus sensores le indicaban que venían dardos. Los Wright se dieron cuenta del fallo en sus escudos. La tripulación de la Aurora 3 recibió la orden de abandonar la nave, pero el capitán se negó a irse, y disparó 3 rondas de misiles más, destruyendo más naves Wright, antes de que una lluvia de dardos kamikaze hicieran pedazos el Aurora 3. Larrin y Katana ya habían vuelto a la batalla y seguían derribando naves Wright. Los escudos bajaban y el Aurora 1 y 2 ya tenían daños leves, pero con más de la mitad de la flota Wright destruida, podían llegar al final sufriendo daños graves y quizás siendo destruidas, pero al igual que el capitán de la Aurora 3, se negaron a retirarse. Por su parte, el Dédalo logró entrar al hiperespacio, y los cruceros Wright que lo perseguían hicieron intención de volver para atacar a los 2 acorazados restantes, pero a 150 kilómetros de la retaguardia Wright, el Dédalo salió de una ventana hiperespacial, disparando 2 cargas de misiles al frente, y antes de que llegaran ya había disparado otras 2 cargas. Los dardos ya eran escasos, porque fueron usados contra el Aurora 3, y en el ataque inicial, por lo que la retaguardia estaba desprotegida y también estaba llena de naves colmenas. Las reinas no valoraban la vida de los demás Wright, pero sus propias vidas sí eran muy importantes para ellas, por lo que la aparición del Dédalo a sus espaldas fue un desastre. Para completar, el Dédalo entendió su ventaja y trazó una línea disparando sin acercarse. Los cruceros estaban al frente, y las naves colmenas también disparaban al frente. Cambiar el ángulo de disparo era demasiado pedir, por lo que a la tercera ronda de disparos del Dédalo, las colmenas ya empezaban a abrir ventanas hiperespaciales para darse a la fuga en todas direcciones. Era una huida en desbandada y era evidente que no planeaban seguir luchando. Y después de una extremadamente rápida batalla de 20 minutos, todo terminó. Los 2 cruceros Auroras restantes tenían daños moderados, y el Dédalo tenía daños graves, pues apenas pudo escapar al hiperespacio la primera vez. Pero la pérdida de los Wright fue desastrosa, perdiendo 150 cruceros y 30 naves colmenas, perdiendo casi 2/3 partes de su flota. Hay demasiada interferencia en este lugar para llamar a Atlantis. Coronel Caldwell, por favor, rescate a la tripulación de la Aurora 3 que logró salir antes de la explosión y luego regrese a Atlantis, ordenó Larrin. ¿Puede hacerlo? Preguntó al final, porque el Dédalo empezaba a tener algunos incendios internos, y parte de su estructura tenía daños evidentes. ¿Perseguirán a los Wright?, preguntó Caldwell imaginando el propósito de Larrin. Hubo algunos de ellos que huyeron en grupos, dijo Larrin. Podemos encargarnos.
Lamento su pérdida, era un hombre y una tripulación valiente, también hemos perdido buenos hombres, dijo Caldwell, que tenía una quemadura en la sien derecha de la que manaba sangre. ¿Shepard? Preguntó Larrin porque él había estado en el puente. Teníamos una fuga, y él se lanzó a repararla sin el equipo adecuado, está en enfermería, no sabemos qué tan graves son sus heridas, dijo Caldwell y Larrin asintió. Dígale que espero que se mejore, dijo Larrin, y ambos acorazados entraron al hiperespacio, marchando en direcciones diferentes. Usen los trajes espaciales y el jumper para traer esas cápsulas de escape, luego volveremos a Atlantis, ordenó el coronel Caldwell.